Bueno, pues muchísimas gracias. Después de estas dos grandes conferencias en donde tanto Yolanda Ruiz como José María López han explicado dos modelos educativos, pero a mí me parece que han sido muy convergentes, vamos a ir a un seminario. No he traído textos, porque un seminario se dice que es compartir en común. Lo vamos a intentar compartir, pero de otra manera. Intentaré hacerlo lo más sencillo posible. Pero yo creo que lo que se ha dicho esta mañana nos puede recordar algo que también se habla en filosofía para niños. Voy a destacar dos pinceladas de lo dicho esta mañana. Cuando Bergoglio, ¿no?, el Papa Francisco en Argentina, me parece que ha dicho que a partir del 2001 él desarrolla todo esto de escuelas ocurrentes, dice que una de las muchas cosas que se nos ha dicho, ha subrayado que educar es el arte de crear. Y ahora, José María López, hablando de la educación en el éxtasis, hay una frase muy bonita de Fernando Rielo que dice que el mejor comunicador es aquel que hace de la educación un arte extasiológico. Es decir, todo tiene que ver entonces con el éxtasis del que hablaba Fernando Rielo, porque educar, según Bergoglio, es crear, y Fernando Rielo subraya que es el buen comunicador es el que hace de ese acto creativo todo un arte, ¿no? Bueno, yo creo que esto puede inspirar lo que voy a decir ahora mucho más pedestre, que es el programa de filosofía para niños. Digo programa porque su fundador, su creador, es Mateo Lipman, Lipman. Este es el que crea, y a él no le gusta hablar de método, habla de programa educativo, una innovación educativa. Os voy a contar una anécdota. Allá por el año, no recuerdo bien, 2006 o así, Fernando Savater dio una conferencia en la Autónoma. Eso significa que el Paraninfo no recuerdo de qué facultad, yo creo que de filosofía, se llenó hasta los topes. Estaba lleno. Hubo un tiempo que Fernando Savater iba no sabíamos quién iba a dar la conferencia, pero si llegaban guardaespaldas, periodistas, ya sabíamos que era Savater en aquellos tiempos. Pues en aquella ocasión pasó algo parecido, yo creo que ya sin guardaespaldas. Y yo estaba en la primera fila junto al decano, los decanos de filosofía, de educación, pero al final oí una pregunta. ¿Usted conoce filosofía para niños? ¿Significa o sirve para algo? Yo dije, bueno, como Fernando Savater diga que no sirve para nada, se acabó la asignatura, porque la asignatura de filosofía para niños la hemos impartido en la Facultad de Educación profesores de filosofía. Solamente Ángel Casado, ahora yo, y a partir de ahora otra persona también, ¿no? Marta Noverole. Entonces, Savater, que es muy brillante en su expresión, que habla muy bien, persuade, convence, dijo, bueno, esta fueron las respuestas de Savater. Bueno, los padres quieren que los niños sean abogados, médicos, arquitectos, pero en realidad los niños lo que queremos ser desde niño es ser filósofos. El programa de filosofía para niños, que no conozco demasiado, me parece fundamental. Esa fue la respuesta de Savater. Y yo dije, bueno, habrá asignatura algún año más, ¿no? De niños queremos ser filósofos. Esta es la idea de Lipman. Y efectivamente yo pensé que Savater conocía el programa porque no habló de método, habló el programa de filosofía para niños es el programa que todos requerimos. ¿Por qué no quería Lipman que fuera un método? Porque partía de esta idea que ha dicho Savater.
Lippmann, que nace en 1922 y muere en el 2010, es decir, es contemporáneo a nosotros, es un profesor de filosofía en la Universidad de Columbia. Pero lo que él llega a percibir y a darse cuenta es que la filosofía es un abstracto, es una filosofía especulativa, es una filosofía meramente teórica, y él, gran conocedor de la obra de John Dewey, piensa que en una democracia, esto nosotros lo sabemos por experiencia de vida, en una democracia donde no hay educación orientadora de la vida, una filosofía que nos oriente en la vida, es perversa. Os voy a recordar, 1993, Victoria Camps, una catedrática de ética de la Universidad de Barcelona, escribe un libro porque cree que la democracia española ha llegado a grados de corrupción inauditos. Claro, los que vivimos en el 2019 decimos hemos alcanzado cotas más altas. Y escribió un libro que tituló Virtudes públicas. Y quiso no emplear la palabra valores, sino emplear la palabra virtudes de raíz cristiana, señala ella, porque indica que los valores son fuerza, fuerza, ánimo para vivir esos valores. Y su idea era decir, en una democracia en la que no se practican las virtudes, la democracia se corrompe. Eran los años de Roldán, director general de la Guardia Civil, y la corrupción aquella, y era lo que ella quería mostrar. Pues en la misma idea Lippmann, que lee mucho a John Dewey, piensa, hay que educar para la ciudadanía, hay que hacer de los alumnos buenos ciudadanos. Entonces tenemos que entender que la filosofía, en su sentido más originario, la filosofía como orientadora de la vida. Yo normalmente empiezo la primera clase de esta asignatura leyéndoles un texto del Menón de Platón, que no me sé de memoria, pero lo intento comentar, cuando Sócrates dice, viene a decir algo así, que la filosofía nace en el diálogo, dice Sócrates en el Menón de Platón. La filosofía nace en el diálogo y solo cuando pensamos lo mejor, no me acuerdo muy bien lo que dice, cuando buscamos las razones últimas de la vida y no mera macémata, dice la palabra, es decir, lo traduciríamos por fórmula, cuando estamos dialogando en lo más hondo, en lo mejor de nosotros mismos, cuando nos preguntamos las últimas preguntas, he ahí el diálogo filosófico, y no macémata, no meras fórmulas. En un diálogo en común, entonces saltan chispas de verdad. Esta es la idea, o yo por lo menos empiezo así, porque luego cada uno explica la filosofía como entiende. Cuando intento explicar el programa de filosofía para niños según Lippmann, es decir, hay que pensar en común. Esta asignatura en Cataluña se llama Filosofía de 0 a 18 años, es decir, que empiece en la escuela hasta la universidad, aunque la idea es que esté también en la universidad, pero pocas universidades tienen este programa, están en la UB, en la de la Universidad de Barcelona y también en la Autónoma de Madrid, y la idea de 0 a 18 años es que se practique en las escuelas, ¿no? Por lo tanto, Lippmann dice, la filosofía tiene que nacer en las escuelas. Un país cualquiera con poca filosofía, tendríamos que aprender en España, que no tenemos casi en bachillerato, no existen en las facultades de educación y solamente existen en las facultades de filosofía. Un país sin filosofía, Lippmann diría, es un país con poco arraigo en la ciudadanía, con poca formación en la persona. Por tanto, la filosofía debe surgir en las escuelas.
Pero el apoyo fundamental del Eastman es porque los niños son los verdaderamente filósofos. Esta es... ¿Qué es lo que pasa en los niños? Que los niños, en todos los niños hay un afán de saber, hay un afán de hacerse preguntas. Yo les recuerdo siempre a mis alumnos, esto tiene que ver también con el texto de Aristóteles en la metafísica. Todos los hombres, por naturaleza, deseamos saber, deseamos saber. El niño empieza a hacerse preguntas y lo que sucede normalmente es que a los adultos nos agotan, nos cansan. Llega un momento que le decimos, pero cállate ya. O el ejemplo que ponía ayer Jesús con él, o lo ponía Agustín, no sé, toma una pantalla y déjanos tranquilo. Bueno, esto es contrario a este programa de filosofía para niños. Lo que importa es que el niño se siga preguntando y que los adultos queramos responderle. No solamente los callamos porque nos agotan, porque nos cansan, porque tenemos preocupaciones y queremos hacer otras cosas, sino también sucede que normalmente, o en muchos casos, los adultos les humillamos y les hacemos ver que esa pregunta es tonta, que esa pregunta no sirve para nada, que ya le hemos respondido el día anterior. Y el niño deja de preguntar. Diríamos, los adultos, voy a hacer un parafraseo, no lo dice así, pero el parafraseo vendría a ser, los adultos, según Littman, son aquellos niños que nos hemos dejado de preguntar cosas porque nos han ido callando, porque nos han ido ridiculizando a veces. Esta asignatura la damos como optativa en cuarto. Yo el otro día, cuando llegué por primera vez, el 9 de septiembre, primer día de clase, a las 9 de la mañana, primera hora, y me encontré con los alumnos que optativamente, opcionalmente han elegido esta asignatura, les ponía este ejemplo que me vino a la cabeza. Seguro que hoy habéis entrado por esa puerta de la facultad, no con el mismo asombro con el que van a entrar los que voy a tener a las 11 de la mañana, que son alumnos de primero. Seguro que todos entran con asombro, con asombro. ¿Y qué me voy a encontrar? Primero con el asombro de que no sé ni la puerta a la que tengo que ir, tengo que ver el número del aula. ¿A quién me voy a encontrar? Muchos de vosotros decís, ya sé que la da Juana. Ya me conocéis, o creéis que me conocéis, ya tenéis una etiqueta de mí, no les llegué a decir tanto. El asombro con el que viene el alumno de primero, ¿no? Que a lo mejor han dormido hoy no bien, han dormido mal, pero no mal, sino emocionadamente, porque van a entrar a la universidad. Con ese asombro es con el asombro que se inicia la filosofía. Esa era la idea de Aristóteles cuando dice, después de todos los hombres desean saber, dice que la filosofía surge de la admiración. Admiración en el sentido de sentirnos asombrados, de no ir por la vida como van las cosas, ¿verdad? Van las maletas. Nos ha puesto una frase Teresa Yolanda esta mañana, creo, de un profesor chino, ¿no? Cuando dice que a veces pensamos en el vacío. Pensar en el vacío es no pensar. Se piensa desde ese asombro, desde esa admiración, de ese decir, ¿por qué pasan estas cosas? En definitiva, la filosofía es preguntarnos acerca de las cosas. Y de ahí que Littman diga que la filosofía tiene que estar en la escuela porque los niños son los mejores filósofos. ¿Qué quiere decir esto? Que aprender a pensar, yo ya les digo, ya sé que todos pensáis, y de verdad que no estoy diciendo que penséis mal, o que no penséis. Sí que les quiero decir que a lo mejor pensamos mal, tenemos malos pensamientos, nos obsesionamos, nos quedamos en ideas fijas. Vamos a intentar aprender a pensar bajo esta idea de Platón en el Menón, de la filosofía originaria, porque Sócrates lo que hacía era eso,
salía al ágora pública pensando que pensar con el otro, mediante un diálogo, mediante un coloquio, se nos ha hablado mucho esta mañana de educar en el diálogo, se piensa mejor, que era lo que decía el Menón, surge de manera como una chispa la verdad. Llegamos a la verdad si creamos comunidad. Por lo tanto, aprender a pensar, dice Littmann, es pensar en común, es pensar juntos. La propuesta de Littmann es que el aula se convierta en una comunidad de diálogo. Este es el punto. Yo, los primeros años, cuando empecé a dar esta asignatura, yo saqué la oposición en el 93, tenía que dar filosofía en la Facultad de Educación. Yo sabía que no podía explicarles a Kant ni a Hegel, que no era eso lo que pretendían los alumnos. Además, era el año de las optativas. Se nos ocurrió a Ángel Casado y a mí poner esta asignatura y me fui a Salamanca. Ahí conocí a Ricardo Piñero, luego un buen amigo, un gran hoy catedrático de estética en Navarra y gran conocedor del pensamiento de Fernando Rielo. Le conocí ahí para formarme en filosofía para niños. Entonces, ¿cómo explicar filosofía a chicos, alumnos y alumnas que van a ser maestros y que no desean la historia clásica de la filosofía, ¿no? Bueno, pues en los primeros años lo que hacía es lo que dice Littmann. Convertíamos la clase, poníamos círculos, eran optativas, hacíamos círculos, movíamos toda la silla, un ruido ensordecedor. Yo le decía, bueno, hagámoslo rápido y tal, pero un ruido, porque movíamos sillas como esta que hay en nuestra facultad. Buscaba siempre un aula que no tuviera banco, sino que hubiera sillas movibles, y hacíamos una comunidad de diálogo. Porque la idea de Littmann es que no estemos como estamos ahora, mirándonos las espaldas unos a otros, sino que nos miráramos. Claro, aquella asignatura pasó de ser optativa de 30 alumnos a tener 70, con lo cual mover las sillas para mí era muy difícil, porque no había ni espacio para mover 70 sillas. Pero la idea, vuelvo a decir, es una comunidad de diálogo, es una comunidad de investigación. ¿Cómo lo hacemos? Hemos dicho aprender a pensar, ¿no? Hemos hablado del asombro, de la admiración. Yo quiero decir enseguida también algo que se ha dicho mucho también esta mañana. Littmann lo dice, lo que importa es transmitir que pensar no se piensa con solo la razón. Fernando Rielo lo dice constantemente. El espíritu, el éxtasis, no es solo intelectivo, es integrador de la persona. Es también, las palabras de Littmann, es educar en el pensamiento y educar en la sensibilidad, en el sentir. Él dice siempre que pensar es en un contexto. Por eso vamos a pensar entre todos en este contexto, etc. ¿Cómo se hace? Bueno, Littmann creó unas novelas. Luego, cuando yo, en el transcurso de los años, he ido aprendiendo más hermenéutica, más filosofía hermenéutica, filosofía del diálogo, éticas del diálogo, filosofía narrativa, entiendo que efectivamente es más fácil aprender a través de os voy a contar, esto es como los niños pequeños, os voy a contar un cuento. Es decir, él ha escrito unas novelas, varias, Pixie, Kio y Gus, Harry, Lisa. Pixie habla del lenguaje, Kio y Gus habla de los sentidos, son niños de 3 años, uno de ellos es ciego y van explicando cómo son los sentidos. Harry es el pensamiento lógico, pensar, aprender a pensar, saber argumentar, y Lisa es ética, 14 a 16 años, y los problemas, lo que narra Littmann,
es la ética. Bueno, eso es lo que hacemos en clase. Nos sentamos en común. Bueno, yo el año pasado, después de muchas luchas, conseguí que el decano dejara que me permitiera no dar clase a 70 alumnos. Él conoce muy bien la asignatura, le encanta, siempre que habla de mí, siempre habla de la profesora de filosofía para niños. Yo doy otras asignaturas, pero me tiene ahí catalogada. Y entonces ya le dije que de verdad que yo hacía todo lo posible. Dice, pues lo debes hacer bien porque se siguen matriculando. Digo, pero no ese es el problema. Y hemos conseguido desdoblar. Hemos ido a miles de reuniones para que tengamos una por la mañana que la imparto yo y una por la tarde que la imparte Marta Nogueroles. Pero esto lo decía porque ahora sí, tengo 40 alumnos, no 30, por supuesto. Me llegaron correos ya en julio diciendo imposible, cuando yo ya no podía contestar, aunque contestara la matrícula estaba en camino, ¿no? No van a ser 30, perdona, serán 40, pues 40. Entonces nos sentamos y leemos un texto de Littmann. Hemos empezado por Pixie. Os voy a contar un detalle muy concreto. El primer capítulo de Pixie, ella empieza a decir quién es ella, cuál es su nombre. Mi nombre no es el que me pusieron mis padres, mi nombre es Pixie. ¿Quién soy yo? Mi madre dice que tengo las orejas de mi padre, pero mi padre dice que no, que tengo la boca como mi madre. Bueno, ya veis que están hablando de quién soy yo, soy cuerpo. Bueno, llega un momento que dice, mi brazo se ha dormido, pero yo no. Entonces, hacemos preguntas. Veis que cuando hablamos se habla de metáfora. Y hemos estado la semana del 9 y del 10, pero yo el día 16, lunes, no he ido con Littmann, porque mi idea es que Littmann no lo es todo. O sea, a raíz de esas novelas que nosotros leemos juntos en clase, lo pueden leer en sus casas, pero lo vamos a leer en clase, se inicia un conjunto de preguntas. Somos 40, hemos hecho más o menos 10 grupos de 4. Habla solo una, y lo que tiene una o uno, digo una porque en esta aula tengo ahora muchas chicas, muy pocos chicos. Uno de ellos del grupo hace una pregunta y luego, después de que se han hecho las 10 preguntas, vemos cómo están formuladas, por dónde empezamos. Todo es pensar juntos y luego empezamos a debatir esas preguntas. Bueno, les digo siempre lo que dice Littmann, no afirméis nada, no digáis, entonces, Pixie dice que su nombre no es el nombre de sus padres porque quiere darse a entender que su identidad es otra. No me digan eso. Formúlalo como una pregunta. Sí que os puedo decir que las preguntas de este año, que son las que me acuerdo, las de los otros años no me acuerdo, no han tenido que ver nada con las preguntas de otros años. Y sí que os puedo decir que los alumnos lo que dicen es, he llegado a cuarto de carrera para poder hablar en clase. A mí, cuando era más joven, yo decía, hombre, no me digáis eso, en todas las clases participáis. Yo oigo hablar a todos los profesores en nuestras reuniones de claustro de la educación interactiva. No, Juana, desengáñate, solo hablan ellos, ¿no? La idea de Littmann, se ha dicho también esta mañana, es que la profesora, en este caso, el profesor, tiene que ser un moderador de la sesión. Interviene para decir, bueno, creo que no estamos creando conceptos nuevos, que no estamos diciendo nada nuevo, que nos hemos embrollado en lo mismo, o subrayar. Qué interesante tu pregunta, ¿qué os parece la pregunta que ha hecho? O sea, que sea un moderador. Yolanda Ruiz ha empleado antes la palabra, el profesor es un moderador, un guía. Son las palabras que usa María Zambrano en sus textos educativos. El profesor no debe ser más que un moderador, un guía que oriente, ¿no? Bueno, ¿qué he hecho yo este día 16? No he ido con el texto de Pixie. He ido con, yo creo que la filosofía española y la literatura española. Aquí está
José Antonio Reulo, que hizo una tesis sobre Juan Ramón Jiménez, ya lo he desvelado. Yo creo que es profundísima y yo llevo textos de la literatura española pensando o diciéndole a los alumnos que son auténtica filosofía. Me he llevado Platero y yo. Y hemos leído 16 y 17, el 17 he dado también clase, ¿no? Ayer por la mañana, o antes de ayer por la mañana, el primer capítulo de Platero y yo, cuando Juan Ramón empieza, Platero es huesudo, suave, parecería todo de algodón que no tiene hueso. Es decir, ahí Juan Ramón va diciendo quién es Platero, y ahí han salido preguntas. Yo estaba, perdón la palabra, alucinada. ¿Quién soy yo? ¿Cómo yo me miro? ¿Cómo me miran los otros? Porque al final dicen los niños, cuando lo ven trotar, dicen los mayores con sus trajes de campesino los domingos, le miran y dicen, tiene acero, es fuerte por dentro, aunque ha dicho que es huesudo. La cara es el espejo del alma. Han hecho preguntas, hemos hablado de todo, porque ya con Pisi dice que el brazo se le duerme, pero ella está despierta. Y hemos estado hablando si somos solo cuerpo, si somos algo más que cuerpo, qué es el alma. Bueno, hacemos muchísimas. Yo de todas maneras les digo, porque hay quien te dice, pero profesora, hoy no hemos definido nada. Yo digo, yo espero que sigas pensando detrás de esa puerta y que mañana sigamos hablando. Lo que les comento, bueno, voy a terminar con esto. Yo les llevo trozos, textos, no todo, del Lazarillo, capítulos, a mi modesto entender, maravilloso del Quijote. Si otro me dice, mira, yo quiero leer este otro capítulo, lo leemos, ¿no? Muchas cosas de Machado, algunos cuentos, porque yo les doy, estos son alumnos de infantil que se están especializando y todos son de infantil y han elegido esta asignatura como optativa, con lo cual yo no me olvido de que van a hablar con niños. Entonces cuentos, hay un cuento precioso de Ana María Matute, Solo un pie descalzo, ¿no? Es una niña que es coja, ¿no? Entonces es un cuento muy bonito. Y ellos también llevan cuentos, ya os voy contando. Lo que a través de los libros de Littmann, por supuesto, y los libros que yo propongo, vamos haciendo esta comunidad de diálogo. ¿Qué es lo que yo llevo también? Se ha dicho aquí, poesía. Yo llevo mucha poesía, porque creo que es mutilar a un joven el no saber poesía. Fernando Rielo nos enseñó, primero, a amar la poesía, de ahí viene luego, ¿verdad?, el premio de poesía mística, y también a escribirla. Yo les llevo mucha poesía, porque yo les digo, tenemos que tratar cuentos, porque los niños aprenden con los cuentos. Y les cuento cosas que ellos saben igual y mejor que yo. ¿Por qué los niños siempre quieren que la madre les cuente un cuento? Porque el cuento le despierta horizonte, le despierta pensamiento, les despierta emociones. Les pregunto, ¿por qué los niños quieren que les cuente siempre el mismo cuento? ¿Por qué? Bueno, me cuentan cosas muy diferentes. Yo pienso que les cuente el mismo cuento porque esas emociones las quieren volver a vivir y solo las vuelven a revivir cuando la madre les vuelve a contar el mismo cuento, ¿no? Y yo creo que con la poesía pasa lo mismo, ¿no? Una poesía es un momento de encontrar palabras a sentimientos que tienes dentro y no conoces. Entonces la poesía te descubre el nombre de lo que piensa, de lo que siente. En definitiva, o si os digo toda la verdad y estoy dispuesta a decirla, yo intento que estas clases sean lo que nos enseñó a nosotros Fernando Rielo, éxtasis, estáticas, que salgan de clase diciendo, hemos hablado, a lo mejor no hemos llegado a nada definitivo, porque tengo que seguir pensando, porque no me han convencido mis compañeros.
Ahora os voy a hablar de eso, pero qué bien lo hemos pasado. Ya ha pasado, el otro día yo estaba desgañitada, empecé a las 9, eran las 11, miré el reloj, yo siempre estoy atenta al reloj y dije, hasta mañana, dice, ¿pero ya hemos acabado? Y le dije, pues sí. Recuerdo una vez que me iba de viaje y llegué al AVE buscando el primer sitio para sentarme porque salí tardísimo. Me pasa muchas veces que les tengo que decir, es que me voy, es que hemos terminado, es que además tengo que llegar a Atocha. Adiós. Que las clases sean un momento en donde ellos descubren cosas nuevas, piensan con los demás, se expresan, etc. Yo que sí que les digo desde el primer día, y les leo cosas de Littmann que no me he traído, ¿qué significa una comunidad de diálogo o una comunidad de investigación? Partimos de crear un clima de afecto. Aquí todos podemos hablar. Yo no voy a hablar solamente, de verdad, y lo van a ver muy pronto que no voy a hablar sola, porque yo estoy allí también para escuchar. Aquí todos podemos exponer nuestro pensamiento porque tenemos que crear el suficientemente afecto para que sepamos que nos vamos a respetar. Podemos decir lo que pensamos. Ahora, respetar no significa que me convenza. Yo puedo luego argumentar en contra de lo que tú me has dicho, pero con respeto, con total respeto. O sea, nadie va a ofender al otro. Nadie puede no aceptar ser corregido. Si alguien le dice, mira, es que creo que lo que has dicho no se basa en ninguna hipótesis. Y entonces le voy contando cómo hay que ir viendo las hipótesis que subyacen, etcétera, ¿no? Y estar dispuesto a cambiar, y que no tenemos ningún deseo, por supuesto, de convencer a nadie, pero sí de expresarnos con libertad. Es decir, aquí no se acepta lo que voy a decir, lo que todo el mundo piensa. Yo puedo pensar de otra manera y lo puedo exponer, ¿no? Y iba a decir algo más. Os voy a contar, y voy a ir acabando, cómo es el sistema de evaluación, porque esto es llamativo también, ¿no? El sistema de evaluación, yo empiezo diciendo, pues es una universidad presencial, por lo tanto se exige la asistencia. Pero les digo, la asistencia no es del 100%, y el primer día les digo tranquilamente, yo, por ejemplo, ni siquiera yo voy a venir al 100%, y todo el mundo se ríe, pero yo estoy hoy aquí, no estoy dando clase allí. Aprenden rápido que yo al 100% no voy a estar. Lo que sí les digo es que normalmente no me pasa nada muy grave, ni una enfermedad muy grave, ni de un día para otro. Yo no asisto porque voy a tribunales de tesis, porque voy a congresos, y lo sé con tiempo y os aviso. Vosotros os pasarán otras cosas, al 100% no podemos venir ninguno, a lo mejor no me avisáis, pero yo percibo quienes están y sí que tenemos que estar en un 98%, ¿no? O sea, es la asistencia y la participación. En clase no estamos como las mesas ni como las sillas, sino que como creamos una comunidad de diálogo tenemos que participar, tenemos que hablar. Y luego vais a escribir un diario. Esto lo decía Littmann y a mí me parece muy productivo, porque escribir un diario significa que ellos van a casa, yo les animo a que lo escriban cada día de clase, pero al menos si no lo escriben cada día, una vez a la semana se paren y lo escriban, porque si no hay muchos detalles que se les pierden. Eso no significa que hagan como una foto de lo que ha ocurrido en el aula, porque eso es farragoso, ¿no? Dijo esto, dijo lo otro, intervino Juana se calló, pero dijo, vamos, no estuvo callada, pero habló Gemma, después habló Patricia. Yo creo que eso es un rollo. Es elaborar. Hay quien participa poco, pero luego dice, no dije nada, pero mi pensamiento es este. Yo esos diarios me los leo.
y sigue siendo una elaboración, sobre todo que aprendan a escribir bien, y si la filosofía es una reflexión de segundo grado, que elaboren en segundo grado lo que han vivido en la clase. Y por último, tienen que moderar una sesión. O sea, yo les voy a dar clases septiembre y octubre, ya se los he anunciado. A partir de octubre yo voy a cobrar igual, pero yo no voy a moderar más una sesión. Van a moderar por grupo de 4, hemos hecho 10 grupos, y van a exponer los temas como ellos vean. Conmigo han hablado muchos temas, a partir de entonces ellos elegirán un texto y moderarán una sesión. En los últimos años les he pedido que, por favor, menos audio, menos YouTube, menos PowerPoint y más lectura. Yo les doy o sea, en cada tema he buscado libros que, a mi entender, explican esos temas. Y pueden elegir otros libros, solamente les pido que antes de eso me consulten el libro, porque tampoco quiero una locura loca, algo interesante. He aprendido muchos libros que me han enseñado ellos, ¿no? Y voy a ir terminando con 3 hechos concretos que me han sucedido en el tiempo que he dado esta asignatura, ¿no? Y de los diarios que he ido leyendo también al cabo de tanto tiempo, ¿no? Por supuesto que los alumnos eligen temas variados y luego me han contado experiencias, ¿no? Pues fíjate, yo doy clases particulares y yo me llevo el libro de Pixi o me llevo el Quijote, porque lo que quieren los padres de estos niños es como alentarles en la lectura, y aunque explico lengua o explico literatura o explico sociales, lo hago a través de este programa. Bueno, yo creo que es interesante. Este programa en España empezó en el año 80, el que ha traducido todas las novelas se llama Félix García Morillón, es catedrático de instituto, pero desde hace 10 años está en la Autónoma en lo que es el antiguo CAP, lo que es el máster de secundaria, con lo cual en la Autónoma tenemos ya, gracias a que nosotros dábamos esa asignatura, él pudo entrar. Se imparte en muchos sitios de España y se imparte en muchos sitios del mundo, aunque nace, como ya hemos dicho, en Estados Unidos, ¿no? Mi experiencia, algunas cosas que recuerdo de hace muy poco tiempo. Hace 2 o 3 años, una alumna magnífica quiso hacer el TFM, o sea, su TFG, su trabajo de fin de grado sobre filosofía para niños. Yo no estaba en el tribunal, pero yo sí puedo, si he dirigido el trabajo y puedo, pues suelo ir a la sala donde se está defendiendo el tribunal. Y los 3 miembros del tribunal se pusieron muy duro con ella, diciendo, pero ¿qué es eso de filosofía para niños? ¿Pero qué es eso de la filosofía en la escuela? Le hicieron preguntas muy duras y muy críticas. Cuando esta alumna, que hoy es profesora en la Facultad de Educación, era una alumna de 10, empezó a contarle a los profesores qué sucede en el aula con niños cuando ella propone ciertos temas. Y uno de los profesores le dijo, Ana, se llama Ana, para ya porque los vellos se me están poniendo de punta. Es decir, he entendido lo que me quiere decir. Por supuesto que aquel TFM tuvo una matrícula de honor. Nosotros tenemos la suerte que en la Autónoma hay una escuela infantil. Fue un proyecto europeo que se le obligó a la Autónoma a que hubiera una escuela infantil, con lo cual yo siempre que puedo, cuando el tiempo me lo permite y mis contactos con los profesores de esa escuela infantil, y cuando no son 70, este año espero poder ir, me los llevo y hacemos una sesión con niños. Y efectivamente los vellos se te ponen de punta. Este año pasado, esto fue hace unos años, un alumno me llama desde el despacho, me había dicho, Juana,
mi TFM lo defiendo a las 12. Y yo le dije, no estaba tampoco yo en el tribunal, yo estoy mal en los tribunales de filosofía, yo estoy en la Facultad de Educación de Prestado, pero vamos, de Prestado estoy muy bien y me estiman, no hay problema, pero no estoy siempre en los TFM, lo cual agradezco, porque tengo los otros TFM. Pero yo le dije lo de siempre, si puedo, si estoy en la facultad, no tengo clase, no estoy en una reunión, iré. Y me llama y me dice, Juana, empezamos en 5 minutos. Le dije, no te preocupes, estoy en el despacho, salgo corriendo. Pero yo entré, el tribunal ya estaba constituido, él ya estaba hablando, y entré por detrás y nadie del tribunal sabía que yo estaba allí. Cuando este alumno expone por qué quiere hablar de una asignatura de innovación educativa, de una forma nueva de enseñar en el aula, donde conocemos a los alumnos, se hacen preguntas, tal, todo eso lo oí. Los profesores, la primera pregunta que le hace el primer profesor y le dice, claro, pero tú has elegido un tema que es la dignidad. Era lo que aquel alumno me había pedido y yo le dije que me parecía pertinente, ¿no? Pero de qué, en esta facultad, ¿quién habla de estos temas? ¿Quién habla del sujeto humano? ¿Quién habla de la persona? Y el que preside contesta, Juana, que no me había visto, ¿no? Este alumno también sacó una matrícula de honor, defendieron maravillosamente que los más altos valores, por medio de este programa, se podía explicar. Y el año pasado también ocurrió otra cosa muy llamativa. Estaba yo en la Facultad de Educación en un congreso que me habían pedido que hablara, yo estaba hablando y los alumnos eran de educación. Yo no recuerdo exactamente la discusión por donde iba, pero de pronto levantó la mano una alumna que nosotros conocemos porque ha venido a Valencia, ha venido a Santander, este año está en cuarto de educación, y contó en el Paraninfo algo que yo todavía lo recuerdo y digo, qué valiente, qué tal. Bueno, ella contó, hablando de educación, innovación educativa, cómo deberían de ser las asignaturas, por ahí iba el tema. Ella dijo, bueno, yo he sido alumna de Juana Sánchez Gey en una asignatura de filosofía para niños. Yo era una niña en la que nadie me había querido nunca. Yo había sentido bullying en toda mi adolescencia. Mi primer amigo es el que hoy es mi novio, yo me quedé paralizada. Pero gracias a que en un texto que explicamos en clase, en este caso era El Principito, yo aprendí a comunicarme en clase, yo aprendí a hablar, etcétera, ¿no? Bueno, pues a mí me resultó muy llamativo porque no me lo contaba a mí, ni quería hablar de mí, quería hablar de sí misma y quería decir qué es lo que dijo. Terminó diciendo lo que es inaudito que en una facultad de educación no haya filosofía, haya solo una asignatura optativa y al final de la carrera. Tendría que existir antes. Esa era la propuesta que ella quería hacer, ¿no? Bueno, el año pasado, entre las cosas que también podemos hablar, hablamos del Parlamento Universal de la Juventud, ¿no? Porque es un proyecto educativo que nace en Juventud Idente, algo creado por Fernando Rielo, y por supuesto que muchos alumnos trabajaron el tema del año pasado, que era construyendo la paz, ¿no? Es decir, estos son más o menos los temas, los valores, las lecturas que nos pueden ayudar. Y ahora termino de verdad, hay una película, podéis entrar ahora sí en Internet, la película se llama Solo es el principio, que explica muy bien un poco lo que es filosofía para niños. En una escuela francesa, una profesora de pronto llega a clase un día y dice, hoy vamos a hacer filosofía. Pone a los niños en círculo, ella hace esto, enciende unas velas y a partir de entonces hablan de temas como este. El título es Solo es el principio. En francés sería como comenzamos ahora, algo así. Bueno, hablan de la muerte. Es un tema que nosotros tratamos, si la muerte hay que hablarla en clase,
si hay que enseñar en educación infantil la muerte, lo tratamos y tal, tenemos bibliografía, etcétera. Hablan del amor. Hay una niña que defiende en un momento determinado, yo quiero mucho a mi amiga, es una niña que se llama Abigail, y dice, pero Abigail no es mi novia. Hablan de los padres, yo ahí ya me parto de risa, porque llega un momento que una niña pregunta muy desaforadamente, ¿y los padres para qué sirven? Luego se hace un coloquio muy interesante, pero es muy gracioso. ¿Y los padres para qué sirven? Es una escuela francesa donde hay muchos inmigrantes, se ven que hay niños dominicanos, niños africanos, franceses, y de pronto hay un niño que empieza a contar que a su padre lo han tratado mal en la fábrica, que lo han echado, y dice, ¿pero qué es la obediencia? Y una niña le dice, la obediencia es ser buenos. Nuestros alumnos que no saben lo que es la obediencia, que no saben qué es la libertad, otro tema, y una niña le dice que la obediencia es ser buenos. Bueno, en la película se narra que los padres, es un barrio, los padres se enfadan, pero ¿qué le enseña esta maestra, no? Y entonces hacen una sesión padres y niños, y los padres, un padre que le ha chillado y le ha dicho que lo que está haciendo es una locura y tal, se vuelve y le dice, gracias, porque he aprendido que con mi hijo puedo hablar de muchas cosas importantes, ¿no? Así termina más o menos. No termina así la película, pero es la idea, ¿no? Bueno, pues nada más, esto era lo que os quería decir. Si no estáis muy cansados y queréis hacer una pregunta y me la sé, pues respondo. Cuando Littmann dice que es un programa, es que es bueno saber filosofía, pero esto se puede enseñar en lengua, en literatura. Este año me he encontrado con una alumna de cuarto que le di clase en primero, y entonces me acerqué y le dije, se parece mucho a la asignatura de primero porque una es una. Es decir, yo explico lo que sé, y me dice, no, esta es mucho más específica, ¿no? Vamos, la otra dice, pero se ve que tú explicas de una manera. Yo eso sí que lo aprendí en filosofía para niños, intentar que en clase se hable, que los alumnos intervengan. Hoy se ha dicho, ¿cómo entras tú en el aula? Yo le digo a los alumnos, entrar felices para hacerlos felices, entrad relajados, no entréis agobiados, que no te saben todo el tema, no te preocupes, confiad, yo confío en Dios que me ayudará, pero cread un clima que el aula se convierta en un momento estático, ¿no? ¿Ibas a hacer una pregunta, Ani? Muchas gracias, Juana. Es un tema que me gusta mucho porque combina dos cosas que me gusta, la filosofía y los niños. Y estoy muy de acuerdo con los niños, son los mejores filósofos, pero me preocupa mucho que son fácilmente dispersos porque no les gusta tareas duras y aburridas. Por eso estoy muy curiosa de, según tu experiencia, cuáles son los temas que ha tenido más éxitos, que han sido más interesantes, que les llama más atención, interés o les despierten más inquietudes. Gracias. Para que los niños son dispersos, no les gusta la lectura. Bueno, yo creo, lo ha dicho José María esta mañana, ¿no? Y que lo dice Fernando Rielo, lo que importa es que tú le captes la atención, ¿no? Los niños cuando juegan, yo no he dicho muchas cosas, Littmann entendía también la filosofía como arte, ¿no? O sea, hay muchos especialistas de filosofía para niños que trabajan mucho la estética, los llevan a museos, tú que eres tan artista, ¿no? Hay muchos que se dedican mucho a los cuentos. La idea es que el niño es éxtasis puro. Cuando juega, si está jugando a que él se llama Pepita y es enfermera, está metido. Hay que darle un grito para sacarle hasta casi de ese momento estático. Entonces yo lo que intento decirle a mis alumnos que van a ser futuros maestros de infantil, algo que decía Fernando Rielo, si tú entras,
El éxtasis nadie puede extasiar que no lo esté. Si tú estás atenta, si tú estás ahí, entregada, y tú intentas captar su atención con toda su fuerza, el niño se centrará, no estará disperso, porque además tú y yo, por eso de que el éxtasis natural, todos deseamos salir de nosotros mismos a través de una buena novela, una buena lectura, una buena película, un buen éxtasis, una buena conversación, hasta el éxtasis sobrenatural que es con Dios. Si tú eso lo vives, tú enseñas atención. Yo, por ejemplo, cuando leen, los paro y le digo, vas a velocidad de ave. No, yo no estoy entendiendo, yo hay frases que me sé de memoria de esas novelas, pero lo que quiero es que reciten, que hablen bien, que hablen no además, que no lean, primero que no lean a velocidad de Concorde porque nadie te escucha, tú tienes que captar la atención del niño leyendo bien y pronunciando bien y emocionándote tú. Hay un texto que dice, ¡ay, no sé qué!, y lo leen monocorde, digo, no, hombre, ¿cómo vas a captar tú la atención del niño con esa lectura, no? Es decir, Fernando Rielo decía que extasía quien se ha extasiado, ¿no? Pues si vivimos atento a lo importante, transmitiremos lo importante. Los niños no son tan dispersos, pero necesitan algo grande por lo que extasiarse. No se extasían ante cualquier cosa. Y eso es lo que intentamos, decir algo importante, ¿no? Y hay muchos temas, ¿no? Lo hemos ido diciendo. Se interesan desde quién soy yo, como todos los temas de valores, ¿no? Les interesa. Hace poco asistía yo a un seminario taller de Enrique Martínez Lozano, que es psicopedagogo aragonés, pero está afincado en Navarra. Y una de las dinámicas que hacía era ayudarnos a sacar al niño que llevamos dentro. Porque todos llevamos un niño dentro. Y acaba uno entendiendo que la clave es respetar lo más íntegramente la pureza de ese niño. Porque esas tendencias o su ubicación en el mundo no está contaminada, no está racionalizada, no está pasada por un montón de filtros y de la educación que es buena y que es positiva, y hay un proceso, pero en ese proceso el niño como que se va apagando de alguna manera. Estamos en una universidad civil y yo te oía y me acordaba de un pasaje evangélico. Y el pasaje es el de Jesús, niño, entre los doctores. Y es lo que me ha evocado lo que tú contabas. Está el profesor, el catedrático, hacemos nuestras tesis doctorales, sabemos mucho, pero muchas veces la recta interpretación, la sabiduría, que es distinto del conocimiento, la sabiduría, viene de lo que el niño no tiene procesado, pero que a lo mejor es mejor, de lo que está viendo. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Hasta qué punto tenemos que ser capaces de pasar de la mera especulación a la sabiduría y a la visión, y cómo puede ser ese proceso, amparándonos en lo que este taller yo he entendido que da pie, a que aflore, como diría yo, lo más evidente, lo más natural, lo más visual, que no es fruto de la investigación, por ejemplo, de una tesis doctoral tan metódica y sistemática. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Por ejemplo, esta novela, si uno lo lee desde su formación, dice, aquí está narrando la caverna de Platón, aquí está contando los sentidos según Hume. Pero claro, lo importante no es solo el conocimiento, esta mañana se ha dicho mucho, no es lo meramente cognitivo, sino lo que está más adentro, ¿no? Yo creo que con la palabra éxtasis, esa educación en el éxtasis de Fernando Rielo se entiende muy bien.
Ayer le ponía otro nombre, Jesús con I, intimidad corporal, el fondo que tenemos dentro, ¿no? Entonces lo que importa es que transmitiendo nosotros conocimiento, ellos dicen, bueno, este tipo de filosofía sí que lo entiendo, pero es que lo han ido hablando entre todos, ¿no? Tienen conocimiento, pero han ido expresándose a sí mismos. Han creado, otra cosa que tengo que decir, esta asignatura es optativa, con lo cual ellos no forman grupo, no vienen los de cuarto que han estado en primero, segundo, que se conocen. El primer día de clase no se conocen entre ellos, pero sin embargo terminan siendo un grupo y cuentan de sí mismos cosas muy interesantes, apoyados a través de una lectura, de una poesía, de una película. Vemos la película, no toda entera, pero un día vemos trazos de esa película o cosas que van sacando de sí mismo lo más hondo. ¿Qué somos en el fondo? Se nos ha dicho hoy, ¿no? El paraíso que llevamos íntimo cada uno es ese éxtasis, esa presencia de Dios. Ahora, se nos ha ido oxidando por la contaminación exterior y también por nuestras propias egotizaciones. Pues lo que importa es aflorar eso. Vamos, es decir, lo mismo con otras palabras, yo estoy de acuerdo contigo. Y ellos lo viven y yo sé que luego lo transmiten a sus alumnos, ¿no? Serán futuros maestros explicando también este programa, ¿no? Bueno, nada más, que aprovechen.